Estamos nuevamente en otro martes más y yo quiero compartir con ustedes que estamos bien visitados el día de hoy, ¿verdad? Mateo, que usualmente está trabajando, hoy nos acompaña. El hermano Carlos y la hermana María, que tenían unos 2 años de no venir, perdón, 6 meses más o menos de no venir, hoy están con nosotros y nos acompañan también, además de Johans y de Marcos Abraham. Les damos la bienvenida a todos. Y vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 4, desde el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto que ves, bueno, no dice eso, dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y de aquí vinieron ángeles y les servían. El primer renglón dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 8 al 21, cuando Jesús le presenta a Nicodemo el plan de salvación, le hace una revelación que nosotros los cristianos algunas veces no entendemos. Dice la Biblia en Mateo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, Jesús no iba donde él quería. Es lo primero que nosotros descubrimos, que Jesús iba donde el Espíritu le llevaba. La mayoría de nosotros lo que hacemos es que salimos a trabajar y le decimos al Señor en nuestra oración que nos acompañe a donde nosotros vamos. Pero muy pocas veces le preguntamos a Él: ¿dónde quieres que vayamos? Por eso es que terminamos dejando de ir a la iglesia, por eso es que terminamos dejando de ir a las reuniones donde nos deberíamos congregar, y no nos importa faltar 1 semana, 2 semanas, 3, 4, 5, porque no es lo que el Espíritu diga o a donde el Espíritu me lleve, sino es donde mis ganas me lleven o no me lleven. Entonces lo que Jesús nos enseña en la primera línea de versículo es que Él hacía no lo que Él quería ni iba donde Él quería, sino que el Espíritu lo dirigía a donde Él tenía que ir. Eso significa el nivel más alto. Les soy sincero, yo tampoco soy de los que se dejan guiar y que todo el día pasa guiado por el Espíritu. Sería un mentiroso en decir eso, porque yo salgo a trabajar y lo que le pido al Señor también, igual que ustedes, es que Él me acompañe en el lugar de trabajo donde yo voy. Igual cada uno de nosotros cuando hacemos nuestra oración. Sin embargo, subir de nivel significaría decirle al Espíritu Santo: dime dónde quieres que vaya, qué es lo que quieres que diga, a quién quieres que le hable. Y entonces ahí estaríamos aprendiendo a depender del Espíritu. Eso es vivir por fe, pero nosotros no vivimos por fe, realmente vivimos por vista. Aunque tengamos fe, vivir por fe sería vivir como Jesús. Jesús no tenía una cuenta de ahorro en el banco. Jesús ni siquiera tenía una casa donde vivir. Jesús vivía, dice: ven y ven, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Es decir, Él vivía al día, lo que le tocaba cada día. Esto es un indicativo que nosotros debemos entender, que cuando Nicodemo llegó donde Jesús en la noche le dijo: maestro, sabemos que ninguno podría hacer todos los milagros que tú haces si no viene de Dios. Entonces le dice que es necesario que él nazca de nuevo. Voy a poner entonces viene
le dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede un hombre entrar en el vientre de la madre? Nicodemo no lograba entender ni asimilar, tampoco era fácil lo que Jesús le estaba diciendo. Yo hubiera pasado por un proceso igual, y Jesús le reclama, ¿cómo siendo tu maestro de Israel no sabes esto? Y entonces ahí es donde viene la frase que quería mencionar: el viento sopla de donde quiere, dice Jesús. La palabra viento es la misma palabra que se traduce para espíritu. Cuando, sin embargo, se traduce como viento porque al final él hace y da a entender que lo que está diciendo es una metáfora comparativa. Entonces dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel, así como el viento. Por eso es que no se tradujo como espíritu, pero la misma palabra de viento es la misma que se pone para espíritu. Entonces dice, así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y aquí me quedó una gran laguna cuando vi esto, nacido del espíritu. Entonces yo comencé a tratar de profundizar, porque para poder entender lo que Jesús hacía, para poder negarnos a nosotros mismos y no ir donde nosotros queremos y no hacer las cosas que nosotros queremos, deberíamos entender qué cosa es ser nacido del espíritu. Solo así podemos entender por qué Jesús hacía lo que hacía y cómo podemos nosotros llegar a hacerlo también. Entonces lo primero que me descubrí es que ahí tengo un desafío: entender qué cosa es ser nacido del espíritu. ¿Qué significa eso? Ese debería ser tal vez el nombre de nuestro mensaje de hoy: nacido del espíritu. Nosotros no nos entra en la cabeza porque lo que estamos acostumbrados a saber es que somos nacidos del vientre de mamá, nacidos de una mujer, engendrados por un papá. Pero pensar en que yo soy nacido del espíritu es algo que ya no entra en mi concepción, por lo que yo necesito profundizar más para poder entender. Entonces dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Sí, era lógico, yo todavía no termino de captar en su totalidad lo que esto significa. Es decir, es algo difícil de asimilar. No podemos culpar a Nicodemo porque la demanda de Jesús, Jesús sabía que quien estaba viniendo a él de noche, porque le tenía miedo a los judíos y tenía miedo que lo expulsaran del Sanedrín, entonces él no quería que lo vieran de día, pues si entraba de día. Nicodemo fue donde Jesús, porque él era parte de los maestros, de la cúpula, de los cerebritos de Israel, y Jesús se lo dice. Y dice, Nicodemo responde, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, que era un intelectual. Si vamos a ver la mayoría de las denominaciones dentro de la rama de los evangélicos a los cuales pertenecemos, existimos los pentecostales, las asambleas de Dios, existimos las iglesias de Dios, las iglesias de Cristo, existimos los bautistas, existimos los nazarenos, existimos, hay muchas más que no me acuerdo ahorita, ¿verdad? A ver si alguien me ayuda, de entre todos los que estamos aquí presentes, otro tipo de denominaciones, MI, Misión Internacional. No, eso ya no, ya son sectas. ¿Qué otro? A ver, Iglesia de Dios, todas esas son, pero estamos los bautistas. Y generalmente lo que se dice entre las ramas denominacionales es que los bautistas somos los que tenemos mayor calidad de interpretación intelectual de la Biblia. Es decir, si cualquiera de nosotros hubiera estado ahí, igual se hubiera quedado encocado con lo que Jesús estaba diciendo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, Nicodemo está interpelando, porque estoy analizando esto porque para poder entender cómo era que Jesús, en el versículo 1 de capítulo 4 de Mateo, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para poder entender cómo puede llegar a uno a alcanzar el máximo nivel de vida espiritual. El máximo nivel es cuando el Espíritu te lleva donde Él quiere y no tú lo llevas donde tú quieres. Entonces, para poder entender eso, tenemos que volcarnos a Juan capítulo 3, en el versículo 9, hace la pregunta Nicodemo. Esto nos dice dos cosas, que cuando tenemos una duda, Jesús no se molesta
en que le hagas una pregunta acerca de una duda que tengas acerca de la Biblia, de la fe o de cualquier otra cosa que puedas tener. Las dudas se las puedes hacer. Aquí Nicodemo se siente en la plena confianza de preguntarle al maestro, a quien reconoce que viene del cielo, porque nadie puede levantar un muerto, darle la vista a un ciego, hacer que un paralítico brinque, no camine, brinque de alegría porque tiene piernas nuevas, que alguien que solo tenía el muñón del brazo de repente se le regenera y tiene sus manos. Los milagros eran tan prolíferos, tan prolíficos, que cuando Juan termina su epístola, dice que los milagros de Jesús, si se hubieran escrito, no alcanzaría, creo yo, dice, que no alcanzarían en todos los libros del mundo. Eso dice Juan cuando él termina su libro, el Evangelio según San Juan. Es decir, que los milagros que nosotros tenemos registrados en los evangelios no son ni el 0.1% de todos los milagros que se desarrollaron en toda la etapa del ministerio de 3 años y medio de Jesús. Imagínense ustedes, 3 años y medio. Si solo hubiera hecho un milagro por día, habría que multiplicar 365 por 3 y medio, que serían, 700 en 2, 7, 8, 9, 10, 1000, 1035, pero fueron 3 años y medio, así que todavía tendríamos que agregarle como 200 días más, como 1200. Solamente si hubiera sido uno por día, estaríamos hablando de más de 1500, 1400 milagros si fuera uno por día. Pero nosotros leemos en las Escrituras que había momentos en que la avalancha de gente se volcaba sobre Jesús para tocarlo. Con solo tocarlo quedaban sanados. Y a veces lo golpeaban por la violencia con que todos frenéticamente querían ser sanados. Imagínense ustedes el día que multiplicó los panes y los peces. ¿Para cuántas personas lo multiplicó? Para 5,000. Solamente ahí tenemos 5,000 milagros. No es un milagro. Cada persona recibió una porción de milagro ese día. Entonces, cuando vemos este tipo de evolución, de incremento de milagros, podríamos decir que fueron 10,000 milagros, 20,000 milagros, pudieron haber sido 60,000 milagros. Solo ponemos a pensar cuántos enfermos habrían en Israel y cuántos vendrían de todas las ciudades. La Biblia literalmente dice que las ciudades enteras venían. Por ejemplo, cuando el endemoniado gadareno fue restaurado, dice que toda la ciudad vino a decirle a Jesús: por favor, vete de aquí. Como Jesús no pudo predicar, le delegó al nuevo predicador, al nuevo evangelista, recién convertido, el de los demonios, hacía apenas 5 minutos, y le dice: ve a Decápolis, porque él quería ir con Jesús, y le dice: ve a Decápolis, que son 10 ciudades, y cuenta todas las cosas que en vida. Entonces Jesús está vivo, y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y Dios se refería a él, porque Dios es el que había hecho eso, y quien había hecho el milagro era Jesús mismo. Entonces estamos hablando de que Dios en persona estaba ahí, y esas 10 ciudades, una vez que se enteran de lo que este endemoniado ahora en persona, vestido y bien perfumado y bien peinado, estaba ahí, ahora estaba compartiendo con todos cómo Dios había hecho un cambio en su vida, que Jesús era Dios. Esas 10 ciudades, estoy seguro que se volcaron, y allí venían todos los enfermos, lunáticos, endemoniados, posesos de todo tipo, también a ver a Jesús, de manera que las posibilidades con un solo milagro son infinitas. Así que la verdad, yo estoy mencionando una cantidad que puede ser bien muy pequeña, porque Juan dice que no alcanzarían en todos los libros del mundo, si se hubieran escrito los milagros, las cosas que el Señor hizo. Eso está en Juan, los últimos 2 versículos del Evangelio según San Juan, en el último capítulo. Ahora, entonces, respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el encuentro. Pero también voy a irme a Juan 3, porque no salió aquí un detalle que está en versículos anteriores. Vamos a irnos directo a Juan capítulo 3 y nos vamos a ir al versículo anterior, del 8. Dice, aquí está más aclarado. En el versículo que vimos decía el que no nace del Espíritu. Recuerden que el dilema para poder entender cómo Jesús podía moverse a donde el Espíritu lo guiaba y no donde él quería y no donde su voluntad lo llevaba, es entender esto, porque aquí está la base, el secreto, el centro. Recuerden, poco después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por él. Es uno de los versículos bíblicos que todos los evangélicos a lo largo de toda la orbe del planeta no sabemos de memoria. Es lo primero que aprendemos, pero tiene un origen. El origen es esta lección donde lo que está enseñándole Jesús a Nicodemo es a nacer de nuevo, y a Nicodemo no le cabe en la cabeza, y aquí es donde está la ampliación a esa duda de cómo es que se nace del Espíritu. Veamos. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahora aquí ya tenemos una mayor amplitud de lo que Jesús decía en otro momento. Ahora ya no solo dice el que no nace del Espíritu, ahora dice también el que no nace del agua y del Espíritu. Entonces ahora ya entendemos la primera parte. ¿Cuál sería nacer del agua? Bautismo. Muy bien, Johannes, gracias. Nacer del agua sería equivalente a bautizarse, cuando uno entra en el agua y luego sale del agua, y entonces uno resucita juntamente con Cristo. Ahora, ese es el primer nacimiento. Es un nacimiento simbólico. Recordemos que en la época en que se está diciendo esto, había mucha gente que no se atrevía delante de los fariseos. Entonces, decir yo soy seguidor de Jesús. Y después de la muerte de Jesús y resurrección, también había un montón de gente que le daba pena para que no lo sacaran de la sinagoga, no los expulsaran, no decían sí, yo recibo a Jesús. Entonces, que la única manera, la única señal visible, evidente a todos, no era levantar la mano, no era decir yo creo en Cristo. La señal evidente a todo era que había un río y había una fila de personas que pasaban a ser bautizados en el nombre de Jesús. Eso era el testimonio público. No era como nosotros que le decimos a la gente hoy levante la mano, le decimos pase doctrina 6 meses y si la iglesia está de acuerdo en que lo bautice, lo bautizamos. No era así. En aquel tiempo, cuando Pedro se levanta y predica, 3,000 se convierten en una misma noche, 3,000, y en esa misma noche todos los 3,000 son bautizados. Es decir, que la evidencia acerca de lo que cuando una persona decía yo acepto a Cristo, era que se bautizaba. Eso era la evidencia. Entonces, aquí tenemos la primera parte, que es el que no naciere del agua, pero ahora viene la otra parte. Esto es más difícil. Y del Espíritu. ¿Cómo alguien puede nacer del Espíritu? Ok, aquí es donde entra un proceso. Cuando Jesús está a punto de ir a la cruz del Calvario, Él ha pasado todo ese periodo yendo donde el Espíritu Santo le decía. Pero llega un momento en que el siguiente paso es caer preso, que lo golpeen, que lo hieran, que le maltraten, lo ofendan y que luego el día siguiente lo latiguen, 39 latigazos, y luego a cargar la cruz y luego a ser clavado en esa misma cruz y morir, hasta morir con una agonía terrible. Eso Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí está lo que significa nacer en el Espíritu. Cuando uno nace en el Espíritu es capaz de ver otra dimensión, no es la dimensión física que estamos acostumbrados a ver. Cuando uno no es cristiano, cuando uno no conoce a Jesús, cuando uno no lee la Biblia, cuando uno no ora, uno vive en una realidad sin descubrir la otra realidad paralela.
No es otra dimensión, aunque podría decirse también que es otra dimensión, pero es otra realidad alterna que está junto a nosotros, y es el mundo espiritual. Cuando nosotros no hemos nacido del espíritu, para nosotros todo es físico. Pero cuando nosotros nacemos al espíritu, que ese nacimiento se obtiene a través de la obediencia, entonces tú descubres tú subes de nivel y descubres ahora un mundo espiritual. Porque la Biblia dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, en las regiones de maldad. Entonces, ahí es donde el cristiano se desayuna una nueva dimensión, y donde se dan las verdaderas luchas. Dice la Biblia que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Es decir, solamente basta entender esa dicotomía para que tengamos una lucha en nosotros mismos, hermana María, ¿verdad? Solo basta entender eso para poder darse cuenta de que ya tengo una lucha espiritual en mí. Ni siquiera tengo que ver a los demonios del licor, de la lujuria, el demonio de la mentira, el demonio del vértigo. La Biblia dice que hay espíritus de vértigo. ¿Sabían ustedes? Eso está en la Biblia. Entonces hay todo tipo de espíritu. El espíritu de joroba, espíritu de calentura. La Biblia dice que tenía un espíritu así. Había muchos enfermos que estaban enfermos y lo que tenían es un espíritu, y a veces Jesús tenía que sacar un demonio que sus discípulos no habían podido sacarlo, porque era un nivel, a otro nivel, literalmente. Y cuando nosotros entonces descubrimos, sacamos al mundo espiritual, lo primero que descubrimos es nuestra naturaleza pecaminosa, que es la carne, y nuestra naturaleza que busca a Dios, que es el espíritu, pero que se contraponen. Y Pablo llegaba a decir: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. La lucha estaba ahí. Dice: prosigo a la meta, pero no he llegado, no es que lo haya alcanzado. Dice, es decir, que es un proceso, es una lucha. Sin embargo, el mismo Pablo, luego vamos a ver que dice: ya he corrido la batalla, he ganado. Y ese es el objetivo del cristiano: ganar. Todos corren, dice, en el estadio, pero dice, y todos persiguen ganar. Nuestro objetivo es ganar la batalla que al final se adquiere. Entonces, la vida espiritual del cristiano está en una íntima relación con la obediencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando tú dices malas palabras, cuando tú tienes malos pensamientos y continúas en esos malos pensamientos, continúas diciendo malas palabras, cuando tú tienes mal carácter y dejas que la iracunda manera de portarte sea la que te gobierne, y tus gritos sean los que sean los más altos de todos, y no tomas el dominio propio, que son los frutos del Espíritu, entonces tú no eres llevado por el Espíritu con E mayúscula. Tú eres llevado por el Espíritu con E minúscula. Y no es un espíritu bueno. ¿Por qué te enojas tanto?, le preguntó. ¿Haces bien en enojarte tanto?, le dijo Dios a Caín. Porque estaba enfurecido porque su hermano recibió Dios la ofrenda y la de él no fue acepta. Entonces, no hace bien una persona cuando en el libro de Proverbios se le tiene catalogado como necio a una persona que no domina. Entonces, cuando vemos esta primera frase que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, yo tengo que entender que en mi vida yo tengo mi trabajo, en mis compañeros de clase, en mis proyectos, en mis estudios, en todo lo que yo haga, incluso cuando estoy navegando en internet, yo debo ser movido por el Espíritu. Por ejemplo, recientemente estaba viendo yo una serie, pero que ofendía tanto a Dios en sus palabras los actores, que definitivamente corté la serie y no la seguí viendo. Eran muy buenas, los efectos especiales eran muy buenos y a mí me gustó mucho, pero cuando miré que respetaban de tal nivel a Dios, decidí dejarlo de verlo, porque mi oído, mi espíritu me decía que no estaba correcto lo que estaban escuchando mi oído. Entonces, debemos aprender a vivir por lo menos en la medida de lo posible, porque no, la verdad es que si fuéramos guiados o llevados por el Espíritu, anduviéramos predicando, anduviéramos evangelizando,
Andaríamos visitando a los enfermos, andaríamos invitando a la gente a los cultos, hablándoles de la palabra. Si fuéramos dirigidos por el Espíritu, andaríamos haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que andamos haciendo en el transcurso del día? Andamos haciendo nuestra propia voluntad, poniendo nuestras propias directrices y pedimos al Espíritu que nos acompañe. Eso está bien, pero no es el nivel al que Jesús estaba. Y luego vamos a ver que ese nivel donde Jesús está es de donde lo quiere desbarrancar el diablo. Voy a saltarme, porque la verdad es que esto está lleno, pero para que entendamos ese súper alto nivel, viene en el momento de la tentación. En un momento le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. Es decir, tú que estás en el máximo nivel, que te dejas guiar por el Espíritu, quiero que dejes de hacerlo. Y la tentación era, cuando le decía échate abajo, tenía doble significancia. La primera era que, como la Biblia decía que su pie iba a ser guardado por ángeles, pues que se tirara, porque si era hijo de Dios no iba a tener problema. Pero lo segundo es que si él lo hacía, él iba a bajar de ese nivel perfecto que Jesús tenía en su obediencia, en el Espíritu, porque él era un obediente perfecto al Espíritu. Entonces estaba en el nivel más alto. Cuando dice échate abajo, échate abajo de ese nivel más alto. Deja de ser obediente, deja de servir y obedecer al Espíritu en todo lo que te diga. Aquí cambia la directriz y le está indicando a Jesús que haga un autosabotaje. De manera que en este primer versículo nosotros vemos que Jesús tenía el más alto nivel espiritual debido a que era alguien que obedecía 100% a Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pregunto, ¿a dónde te lleva el Espíritu? ¿Pierdes constantemente los estribos? ¿Dices malas palabras? ¿No eres capaz de corregir a tu hijo o a tu hija porque no quieres tener problemas, porque no le quieres ver la cara, o porque prefieres tener paz en tu casa y no tomas las riendas? O permites que se hagan cosas en tu casa que no se deben hacer, o estás teniendo un amorío con una mujer que no es tu esposa. ¿Cómo está la dirección? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Te lleva el Espíritu a ti? ¿A dónde te lleva cuando te lleva? O si acaso te deja llevar. Entonces esto es una invitación, es un desafío a la vez para todos nosotros, para que vayamos escalando. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí viene una parte que nosotros no nos gusta, pero es parte del proceso. ¿Quién lo llevó para ser tentado por el diablo? El diablo. No, el Espíritu. Dije no porque fue que dijeron que el diablo. No. El Espíritu con E mayúscula llevó a Jesús. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. El desierto es un sinónimo de las carencias. Es decir, Jesús dice que pasó sin comer 40 días y 40 noches. Estar en el desierto es un sinónimo, es decir, que es falso el evangelio de prosperidad que nos predican en diferentes plataformas, en diferentes redes sociales, donde te dice que tú debes empoderarte, que tú tienes que ser un multimillonario, que si no, no eres hijo de Dios, que a Dios no le gusta la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Jesús mismo estuvo en carencia durante 40 días y 40 noches. Desierto. Dice que cuando Moisés describía en el capítulo 28 de Éxodo, cuando ya se está despidiendo y es el último día de su vida, dice, y comienza a contarle a los israelitas que cuando él estaba allá arriba y descendió y encontró la Sodoma y Gomorra en el pueblo de Israel con el becerro de oro que estaban adorando, dice que él quebró las piedras después de haber estado 40 días y 40 noches sin comer y beber agua. Eso lo dice Moisés, sin beber agua, algo que yo hago con frecuencia para poder hablar y mantener lubricada mi garganta. Esto es lo que Jesús, si Moisés hizo esto, Jesús habría sido diferente, habría sido inferior el ayuno de Jesús.
Ahora, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, estamos ahora en un nuevo escenario. Estamos hablando, descubriendo de que el cristiano, si Jesús, el Hijo de Dios, pasó carencia sin beber, sin beber agua y sin comer durante 40 días, eso significa de que tú y yo no es extraño que de repente nos topemos con tiempos de escasez, tiempos de estar en el desierto, pero este ayuno también representa aquellas cosas que el cristiano, cuando viene a Cristo, para ser nacido del Espíritu, se niega a hacer porque ahora mora el Espíritu Santo dentro de él. El ayuno, el no comer, el no beber, eso también representa todas aquellas cosas de las cuales nos abstenemos. Por ejemplo, la fornicación. El que es casado no anda con otras esposas, con otras mujeres, por respeto a Dios, y en segundo lugar por respeto a su esposa. Pero en primer lugar a quien él está respetando es a Dios. Que cuando los hijos obedecen, y aunque son tentados a desobedecer a su padre, cuando los hijos obedecen por temor a Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, respeto a sus padres, con la honra que se debe dar, entonces tú estás ayunando en el sentido de no estás haciendo lo que tú quieres. Por ejemplo, un joven que está en la flor de la juventud, pudiendo tener 7 muchachas, 5 muchachas, él decide mantenerse puro delante de Dios, no porque no le den ganas de andar con 5 muchachas o 7 y teniendo sexo con todas ellas, sino porque él tiene a Dios a quien quiere honrar y servir. Esos son nuestros ayunos. Bueno, algunos estamos un poquito rellenos y se nota que no ayunamos mucho en cuanto a comida, pero también tiene un símbolo espiritual, tiene una representación espiritual que representa esa carencia que nosotros tenemos de las cosas que quisiéramos. Por ejemplo, el no beber agua podría representar la abstinencia para el que ingiere licor. Decimos, no voy a tomar licor porque quiero honrar a Dios. Y lo voy a hacer con mi obediencia, porque dice, no os embriaguéis con vino ni sidra, en lo cual hay disolución, más bien antes ser llenos de el Espíritu. De eso es lo que debo ser lleno, del Espíritu. Y por eso que Jesús tenía esa, como estaba lleno del Espíritu, que es la medida que aquellas 5 mujeres sensatas tenían extra. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué era lo que simbolizaba aquella vasija extra de aceite que tenían las 5 mujeres sensatas, que no tenían las 5 mujeres insensatas? Ese aceite representa al Espíritu Santo. Y disculpen, y representa la medida que nosotros tenemos en reserva. ¿Cómo tenemos nuestro depósito? Que dice Pablo que tenemos un depósito. ¿Cómo tenemos esa reserva en nuestro depósito? Con la lectura de la Biblia diario, con la oración diaria, y que no falte cada día, y que más bien debiera ser en progreso. Cuando Juan ve las puertas abiertas en el cielo, ¿verdad? Eso dice en Apocalipsis capítulo 4, Juan ve una puerta abierta en el cielo. ¿Qué le dicen desde ahí arriba? Sube acá. Es decir, sube de nivel. Ya deja de estar viendo solo las cosas del mundo y le dice, sube acá arriba. Es decir, cuando nosotros tenemos oración, lectura de la Biblia, mañana oración, lectura de la Biblia en la tarde, y el día siguiente, y lo mismo mañana, pasado, ayer, antier, ¿qué es lo que estamos haciendo? Llenando nuestro depósito de manera que cuando llega la noche y nos dormimos, tenemos un depósito. En ese momento no estamos cargando, porque estamos dormidos. No podemos cargar nuestro depósito en ese momento, pero lo hemos cargado en el tiempo diurno, cuando había tiempo para hacerlo. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. ¿Cómo se trabaja? Llenando el depósito. El depósito lo lleno únicamente cuando leo la Biblia y cuando oro. Si yo me veo desprovisto de esta llenura en mi tanque, en mi depósito, el resultado es las 5 vírgenes insensatas que al no tener suficiente aceite
ellas pierden la bendición de entrar en la boda del Cordero. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Querramos o no, la vida del cristiano va a estar llena de tentaciones por el diablo, a lo cual el Espíritu nos va a empujar. Aunque no nos guste el desierto, aunque no nos guste pasar hambre, aunque no nos guste pasar inanición o la carencia de beber, ¿verdad? El Señor hace eso para probar lo que hay en nuestro corazón. Y dice, 40 días y 40 noches tuvo hambre al final de ese tiempo. Es decir, de repente ya nos sentimos desesperados y decimos, ya quiero algo que me sustente la carne. Porque esto de tener hambre representa lo que la carne quiere. La carne tiene hambre de pecar, de andar con prostitutas, de andar con mujeres que no es su esposa, de andar con otro hombre que no es su marido, de ver cosas que no debes ver en la computadora, en la televisión, o pasar viendo novelas, o pasar jugando, o pasar haciendo cualquier cosa menos estar en la presencia del Señor. Todo eso es el hambre que tiene ¿quién? El cuerpo, eso no es el espíritu. Los 40 días que pasa en ayuno, Jesús era en el espíritu, pero el cuerpo le dice, ya está bien, no más, yo no quiero más que no me proveas lo que yo necesito. Entonces el cuerpo siempre nos va a estar queriendo echar abajo, y esa es la tentación. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Por favor, tú eres Dios, tú eres hijo de Dios. Hombre, pone una panadería aquí mismo. Ahí pones picos con miel, ahí pones pan con queso derretido adentro, ahí pones pizza, ahí pones todo. Solamente tenés que hacer así. Y eso es todo. Así que tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Ok, hacelo. Algunas veces nosotros somos tentados de manera en que nosotros ni lo imaginamos. No es que sos cristiano, en serio, pero si sos cristiano deberías de, punto suspensivo. Y ahí vienen una serie de demandas, pero estás en la pobreza. Si sos cristiano deberías ser próspero. Jesús estaba pasando por el desierto y era el Hijo de Dios. ¿Por qué yo no? Cuando me toca pasar por tiempos de crisis. Hay momentos en que Jesús estaba en un banquete y estaba comiendo con publicanos, con cobradores de impuestos, y comían tanto y bebían tanto que llegaron los fariseos a reclamarle, Señor, ¿cómo es que tus discípulos comen y beben hasta... Le dice, dice que los que están de boda, los que están con el novio no se les restringe, pero va a llegar momento en que el novio les será quitado, entonces ayunarán, porque los fariseos ayunaban, y cuando miraban en contraposición a Jesús comiendo, decir que Jesús, lo vemos de las dos maneras. Lo vemos que está con, de repente, después de estar con Mateo y todos los, Marco estaba ahí, pero el Mateo era el que se acaba de convertir. Era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y todos los amigos de Mateo, que eran los más perversos y malos, estaban invitados a la comida. Y esta comida fue tan grande, el banquete, que les provocó que los fariseos llegaran a reclamarle a Jesús por semejante merienda. ¿Por qué tus discípulos no ayunan y nosotros ayunamos? Cuando estaban con la comida de Mateo. Y entonces Jesús les dice, pues, porque el novio está con ellos. Cuando les ha quitado el novio, es decir, hay tiempo de comer mucho, se nota, ¿no? Y tiempo de no comer, de abstenerse de comer. Tiempo de ayunar, yo necesito esos tiempos, dirán algunos. Y entonces, pero es importante entender que a que estas piedras se conviertan en pan, generalmente llega acompañado de personas que te dicen, hey, María, deberías tener tu propia casa, no es que ahora sos cristiana, no es que ahora sos evangélica, y ahí miré a tu marido que andaba, y yo no sé, pero no es que es cristiano él, sí, pero es que también cae a veces y necesita y pide perdón al Señor, ¿verdad, hermano? Y entonces venimos otra vez a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso, todavía estamos en la lucha, pero llega un momento en que ya eso se queda olvidado atrás y nunca más volvemos, como dice la canción de María del Sol, nunca más seré
quien antes fui, y a la puerta cerré, no volveré. Ahora, entonces, ese es el hambre que nosotros tenemos. Y tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense ustedes la panadería, ¿cuántas piedras habrían ahí? ¿Y de qué tamaño? Y quedarían mal cocinadas esos panes, por muy grandes que fueran, no importa el tamaño, quedarían doraditas con el pan bien por dentro. Aquello era espectacular, hubiera sido espectacular. Pero Jesús le responde esto. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan, no solo en una panadería vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el nacido del Espíritu. El nacido del Espíritu. Y aquí están las características para poder entender por qué Jesús era obediente, por qué Jesús decía: orad sin cesar. Era porque uno aprende a alimentarse de la palabra de Dios. El hermano Carlos, la hermana María, el hermano Johan, Mateo y Abraham, que me acompañan hoy aquí, están presentes porque tienen hambre de la palabra de Dios. Y la disertación que yo estoy dando en este momento es precisamente como que si estuviéramos a la mesa que tenemos aquí y todos estuviéramos degustando de comida, que es lo que estamos cortando. Estamos con costilla de costilla alta de res, estamos cocinando chanchito, tenemos frito, tenemos chicharrón, tenemos moronga, bueno, según el caso, gallo pinto, dice Johan, y plátanos maduros, plátanos verdes, guineo, según el que le guste a cada quien. Saludamos al pastor Román Castro, que le encanta el guineo. Quesito frito, dice Abrancito. Bueno, ahora está tan caro, Abraham, el queso, 95 y 110 pesos la libra, excepto Mateo, que nos consigue el queso a 65 pesos en este momento, que nos trajo ahorita, ¿verdad? Una libra de queso. No. Bueno, entonces él respondió y dijo: está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta obligatoria aquí: ¿tú sientes la necesidad, como el hambre física, el hambre espiritual, de buscar la palabra de Dios? Preocúpate si no lo sientes. Preocúpate si amanece y lo último que haces es pensar en Dios. Si lo primero que buscas es el celular, ver las noticias, hablar con alguien, chatear, debes olvidarte de todo y debes primero darle el lugar a Dios. Entonces, así que ahí está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Mire qué interesante, le llevó al punto religioso, porque eso es lo que está pasando aquí. Le llevó a la santa ciudad, es decir, este es un lugar santo, y le puso sobre el pináculo del templo. Jesús no solo estaba en la cumbre del nivel espiritual, es decir, en el punto más alto del nivel espiritual. Él andaba caminando sobre la tierra, pero estaba en el nivel más alto de obediencia y del nivel espiritual que un ser humano puede llegar a tener en la tierra. Pero ahora le pone en el símbolo que él es el personaje principal. Él es el Cristo, él es el Mesías y él es la cumbre en la iglesia. Entonces viene Satanás y sabe lo que está haciendo. Le dice, entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, en el punto más alto. Jesús no estaba para esconderse, incluso decía que nosotros no estábamos por escondernos, porque una luz no se esconde debajo del almud, ni una ciudad, dice, se esconde, sino que se pone en lo alto de la montaña, y la lumbre se pone en lo alto para que alumbre a todos. Jesús tenía la filosofía de estar en lo alto siempre. Cuando Satanás le dice que lo lleva a la cumbre del pináculo del templo, lo que le está haciendo es usando las mismas palabras que Jesús todavía no ha dicho, pero que las entiende, porque apenas está empezando el ministerio en el capítulo 4 de Mateo, pero va a pasar después. Pero Satanás lo entiende. Satanás no es un tonto, Satanás no es un torpe, es cualquier cosa menos un bruto. Él tiene una capacidad, él examina, mira tu debilidad y te ataca con respecto a tu debilidad. Y entonces le dice, lo pone sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y entonces aquí el punto, es decir, lo que le está diciendo Satanás, simbólicamente tú eres la persona más importante religiosamente hablando. Pero
compruébame de que eres hijo de Dios echándote abajo. Al mismo tiempo les decía yo que echarse abajo simbolizaba el autosabotaje. Hay muchas personas que no tienen éxito porque tienen miedo al éxito. Irónicamente, no podemos imaginar que una persona no tiene éxito porque fracasó, porque es incapaz, porque es incompetente, porque no es capaz de cumplir aquellas cosas que se propuso. Sin embargo, hay un grupo de personas que no logran el éxito porque tienen miedo de la demanda, de estar al nivel de la vista pública, y que a partir de ese momento se va a comenzar a exigir mucho más acerca de esa persona, porque ya está acostumbrado a la gente a verlo como un triunfador. Por lo tanto, tiene que seguirlo viendo como un triunfador y debe continuar viendo como un triunfador, y eso entonces la gente prefiere mantenerse oculto, escondido, y no arriesgarse a fracasar, y cometen autosabotaje. Y esto es exactamente, por ejemplo, un muchacho sabe que va a clase el lunes y tiene examen, pero el día domingo se pasa viendo Netflix, o pasa de parranda, o en una fiesta con sus amigotes, jugando béisbol o cualquier cosa, y termina perdiendo el año escolar. ¿Eso cómo se llama? Autosabotaje. Y luego pasa, estudia otro año y vuelve a pasar lo mismo. ¿Cómo se vuelve a llamar? Autosabotaje. No priorizamos las cosas en el orden en que deben tener para que nosotros seamos cumplidos en todo. Sí, hay tiempo para jugar, pero debe haber tiempo para estudiar. Porque si yo no estudio y hago lo mismo de siempre, voy a obtener el mismo resultado de siempre. Autosabotaje, que es lo que Satanás está tratando de serrucharle el piso para que desde arriba el tamarazo sea más fuerte. Entonces lo llevó a la Santa Ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. El Satanás, él quiere echarte abajo. ¿Estás dejando que él te eche abajo? Si lo hizo, bueno, la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Así que levántate en el nombre de Cristo, como dice el canto. Levántate en el nombre de Cristo, levántate en el nombre del Señor. Toma tu puesto en la batalla. Hay una guerra que pelear. Esa es la guerra espiritual. Hay una guerra que ganar. Levántate, aún seas caído. Este mensaje es para que te anime a levantarte. Ahora, dice: en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mala interpretación de la Sagrada Escritura. Ahora, continuemos. Versículo 7. Jesús le dijo. Este es un dato interesante. Cuando yo veo la frase Jesús le dijo, si Jesús le responde a Satanás, ¿cuánto más no te va a responder a ti cuando ores y le pidas a Dios? ¿Abraham? ¿Tiene lógica o no? Hermano Mateo, ¿está abierta la puerta del fondo? Si está abierta, por favor, ciérrala, porque nos está entrando ruido. Y eso nos da una muy buena... dice, Jesús le dijo. Jesús siempre tiene algo para decirte. Y si tú tienes preguntas, Jesús siempre tiene una respuesta para darte. Así como le respondía a Satanás, te va a responder. El problema es que la gente, como en las películas, sale preguntando: Señor, tengo tal problema, ¿me estás escuchando? Y se quedan viendo al techo. No conocen a Dios. Y como no lo conocen, lo buscan donde no lo deben buscar. Dios está en los templos más sencillos, y no se refiere a edificaciones. Dios ya no habita en templos hechos de mano. Dios habita en templos no hechos por mano. Eso somos nosotros, el espíritu, el cuerpo donde nosotros estamos. Dios habita ahí, y eso es la habitación de Él. Entonces, Jesús le dijo, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, Abrancito está muy animado, ¿verdad? En este momento, lo felicito. Y continuamos con: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En el libro de Marcos dice: entonces el diablo le dejó por un tiempo. Después ocuparía las voces y las gargantas como si fuera un muñeco de
fonomímica, en las personas de los fariseos, los saduceos, los escribas de la ley, los maestros de la ley, serían los que él utilizaría para luego tentar a Jesús en diferentes momentos de su ministerio. No lo dejaban en paz. Pero entre tanto, aquí tenemos la última tentación, y es todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás siempre ha querido recibir la adoración, siempre ha querido recibir la alabanza, y eso lo vemos reflejado en la cumbre. Miren, no es por puro gusto que Satanás lleva a la cumbre del templo y luego lo lleva a la cumbre del monte más alto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás? Elevando la parada, elevando el nivel de tentación y también elevando la escala, porque ahora ya no es en el pináculo del templo, ahora es en el pináculo del mundo, en la cima del mundo. Es decir, el nivel de tentación es mayúsculo, es el nivel, puedes tener todo lo que quieras, yo te lo doy. Solo una cosa tienes que hacer: póstrate y adórame. Lamentablemente vemos en el mundo y a nuestro alrededor gente que se postró ante una tentación, ante una oferta de Satanás, y vendieron su alma por un pedazo de carne, por un momento de placer, por estabilidad económica, por hacer una trampa, decir mentira, etcétera, ¿no? Hay tantas tentaciones, pero este es el efecto cumbre. Mire, para poderle dar este efecto cumbre, él lo lleva a lo más alto del punto de vista de la tierra, donde se pueden ver todos los reinos del mundo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Tenía que ser así. El nivel de la tentación, es decir, el más alto de todo, fue en escala. Primero fue con la comida, luego fue con el pináculo del templo y su posición en el pináculo del templo y su posición religiosa, y ahora va a otro nivel, y es el mundo entero. Y le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, y siempre Jesús tiene una respuesta a cualquier persona que quiera hacer una pregunta, incluso Satanás. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorará. Y esa es una característica de los que vivimos en el Espíritu. Vivimos adorando a Jesús, vivimos orando a Jesús, vivimos ensalzando a Jesús. El Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. ¿Qué es lo que le dijo? Escrito está. El día de hoy llegué a visitar a un prospecto de cliente y me sorprendió que tenía una Biblia de este grueso, de este ancho y de este alto. Y estoy hablando de una escuela de manejo. Es decir, me pareció interesante que una escuela de manejo tenga una gran Biblia en su salón de clases. A mí me parece que nosotros, si queremos ir a la mejor escuela de manejo de nuestra vida, la mejor escuela de manejo de nuestras emociones, la mejor escuela de manejo de nuestro carácter, la mejor escuela de manejo de nuestra lengua, no chismear, no decir mentiras, no hablar falso testimonio, la mejor escuela de manejo para nuestros ojos, la mejor escuela de manejo para nuestros oídos, la mejor escuela de manejo para la integridad total de nuestra vida, está en la Biblia. Esta es la mejor escuela de manejo del ser humano puede llegar a tener. Te invito a que la leas y serás sabio. Te invito a que la obedezcas y serás salvo. Te invito a que la vivas y serás feliz. Dios bendiga a todos. Muchas gracias por habernos compartido esta hora.